Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Deseo que estén bendecidos y prosperados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como otro día más, les invito a estudiar la palabra de Dios conmigo. Hoy estaremos aprendiendo sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Y a modo de introducción les recuerdo que ya el diezmo en el Antiguo Testamento fue grabado en un video anterior. Por eso les invito a que lo revisen y allí podrán entender más sobre este tema. También les comento que vamos a estar leyendo 4 párrafos y estos son los siguientes para poder entender más este tema que inquieta a muchos cristianos. Dice así: el sacerdocio de Melquisedec, el concilio en Jerusalén, los derechos de un apóstol, exhortación de ofrendas voluntarias. Le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza al Padre Celestial Jehová de los ejércitos y a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos leyendo Hebreos capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham en los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Porque cambio de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto quiere decir que pasamos de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto tiene que ver con el sacerdocio levítico, porque ellos tenían el mandamiento bajo la ley de Moisés de recibir todos los diezmos por heredad, por su dedicación o servicio en el tabernáculo de reunión. Recordar que ellos estaban apartados para el Señor, para trabajar en esta tienda, en este tabernáculo de reunión, y ellos no habían recibido heredades. Por lo tanto, ellos recibían los diezmos, todos los diezmos del pueblo de Israel. Bueno, seguimos aprendiendo. Ya esto lo que significa, lo que realmente aprendemos con esto es que el sacerdocio de Melquisedec es superior, es el que tiene vigencia, y el levítico realmente no, y quedó abrogado por su debilidad e ineficacia. Entonces nosotros pasamos a leer sobre el concilio de Jerusalén, que estaba muy relacionado debido a que algunos judíos querían que los gentiles cumplieran la ley de Moisés y que los hombres, por supuesto, se circuncidaran y por lo tanto cumplieran, guardaran la ley. Pero esto Pablo tuvo que subir acompañado de Bernabé a exponer este tema, y estuvo realmente una contienda no menor, dice la palabra del Señor, con estos judíos, que realmente causaba dudas, confusión, turbación entre los gentiles. Le voy a leer esto, usted lo lee completo en Hechos capítulo 15, y yo a leer el versículo 24, 28 y 29. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta es la respuesta que daba el concilio, compuesto por algunas personas de la iglesia, dice, por la iglesia, por los ancianos y por los apóstoles. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Ellos tomaron 2 varones principales y ellos tuvieron que hacer esta carta y mandar además testigos con Pablo y con Bernabé, para que ellos pudieran dar testimonio y hablar en esta iglesia, que ellos no habían mandado a ningún judío a decir que tenían que guardar la ley para ser salvos, ni circuncidarse, ni nada de eso, que eso realmente era totalmente falso. Ahora seguimos aprendiendo sobre los derechos de un apóstol.
El apóstol, cuando se cuestionó, lo acusaron de muchas cosas. Dice, para los que me acusan, y empieza a hablar sobre que él también era apóstol, tenía autoridad de apóstol y que también él tenía derecho de vivir del evangelio. Esto usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 9, lo puede leer todo y le voy a leer algunos versículos. Le voy a leer el versículo 12, el 13, el 14 y el 18. Dice así: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo, él dice: yo soy apóstol, ustedes son mi obra. Él empieza hablando así y él dice: el Señor ordenó que yo viva del evangelio, pero no lo hago para no poner obstáculos, para que nadie se vaya, para que nadie diga, no, esto es o como que un negocio, o le me quieren quitar dinero. Pablo dice, no, es realmente el evangelio de Cristo es gratuito, así ese es mi galardón, para que nadie se pierda por esto. Pero sin embargo, él se sacrificó. Entonces ya entendemos allí que el que trabaja realmente en el evangelio y pida algo, tenga proyectos, visiones, tenga proyectos claros, usted más vea los proyectos claros que tiene y apoyen la obra del Señor. Entonces vamos a leer sobre exhortación de ofrendas voluntarias, cómo Pablo enseñó a la iglesia cómo debía ser. Bendito es el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 16, 1. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Filipenses capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces aquí Pablo decía que cuando somos dadivosos, generosos, eso a Dios le agrada, sobre todo con los santos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí nos queda claro que Pablo enseñó a la iglesia a ofrendar, a dar con generosidad, con amor. Bendito es el Señor. Bueno, y también ya aprendimos que no estamos bajo de ninguna maldición, porque realmente nosotros estamos, ¿qué? Estamos libres de maldición. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los que están bajo la ley de Moisés, tienen que cumplir toda la ley, y hay personas que todavía quieren seguir bajo la ley de Moisés. Sin embargo, tienen que cumplirla completamente. Entonces vamos en Romanos 10:4. Dice así: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Entonces nosotros ahora vivimos bajo la ley de Cristo, no estamos bajo maldición, no tenemos por qué cumplir la ley, los hombres no tienen por qué circuncidarse, no es necesario para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe mediante de nuestro Señor Jesucristo y no por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Así que espero que esta lectura bíblica sobre el diezmo en el Nuevo Testamento usted entienda si es que tiene vigencia por el orden de Melquisedec. Órale al Espíritu Santo, profundizo sobre esta lectura y espero que le haya ayudado.
Dios me lo bendiga grandemente y recordar que Cristo